directores de la revista Claves en su número 100 y 10º aniversario, sean bienvenidos. Vamos a hacer las presentaciones, ¿no? Sí. Fernando, Pradera. Pradera, Fernando. Fernando. Pradera. Mucho gusto. Papá. Papá. Es la casa de la pradera esto. Bueno, ¿a quién se le ocurrió la idea de llamar a la revista Claves, cuyo nombre no es Claves exactamente, sino más cosas? Pues se le ocurrió a la desesperación, porque lo único que teníamos fijado era razón práctica y todos los demás antetítulos que estuvimos poniendo estaban registrados. Y al final el último que quedó fue Claves. Es que la gente registra todos los nombres imaginables pues, no sé, pistas, reflexiones, no sé qué, todo estaba. Y entonces al final ya, pues lo único que nos quedó fue lo de Claves. Entonces tiene de bueno que se puede usar en corto o en largo, o sea, es decir, para así familiarmente, Claves. Y luego cuando se quiere ser exacto y preciso, Claves de razón práctica. Pero ¿cómo es posible que una revista como Claves, que se define como revista de razón práctica sobre política, ética y cultura, venda hasta 10.000 ejemplares al mes? ¿Eso te parece poco? No, me parece muchísimo. ¿Cuánto vende pronto? Pues es que la gente está apasionada por la razón práctica. Es decir, la mayoría de la gente quiere saber cosas de ética, de política y de no sé qué. Lo que pasa es que no se atreve a preguntar. Y a nosotros nos preguntan. Y Fernando Sabateri, ¿no había una cosa un poquito más alegre para el número 100, que siempre hace ilusión, que la muerte antropomorfa? Hombre, es que ya sabes, según va pasando el tiempo, las reflexiones se van haciendo un poquito más lúgubres. Pero es un artículo, es un artículo alegre, de fondo. Era un cumpleaños. Sí. Por eso. Pero por si acaso es el último. Esto no es un año más, es un año menos. Exactamente. Bueno, tenemos a dos optimistas en el plató, señoras y señores. Dígame, en los 100 números, 10 años de revista, ¿cuál ha sido el criterio que ustedes han seguido para elegir a sus colaboradores? ¿Quién mandaba artículos? ¿A quienes se les pedía? ¿A los sesudos qué? Hombre, yo por ejemplo a usted le pedí dos. ¿Es verdad? Y de los primeritos, además. Le pedí uno sobre la guerra Del Golfo. del Golfo Sí, señor. y le pedí otro sobre... ¿No te acuerdas? De los primeros, cuando la revista todavía no tenía prestigio, ¿no? Sí. No es verdad, no. Quedamos honradísimos con la colaboración de Fernando. Muchas Y a gracias. partir de ese artículo es cuando empezó su carrera literaria. Bueno, y señor Muchas Pradera, gracias. Fernando está todo el día aquí presumiendo de que es un intelectual, de las cosas que sabe hacer con la cabeza. ¿Qué es un intelectual? Pues un intelectual es el que no sabe hacer otra cosa, ¿no? No creo que sea... Yo, después de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que intelectual es el que trata a los demás como si fueran intelectuales. Es decir, el que en vez de intentar hipnotizarles, intimidarles, seducirles, etcétera, trata de despertar en ellos su faceta intelectual, ¿no? Entonces yo creo que cualquiera que trata a los demás como intelectuales es intelectual, aunque se dedica a bombero o a payaso de circo. O sea que es compatible. O sea, se puede ser conde e intelectual. Conde, según de qué. ¿Cuál? Hay condes famosos. El conde Kaiserling, por ejemplo, era un intelectual. Y el Mario Drácula. Conde. No, Mario Conde es apellido, no es título. Eso sí, eso no vale. Bueno, y luego hay artículos un poquito más insólitos para una revista de pensamiento, como el Kama Sutra hispano. ¿Esto a quién se le ocurrió, lo de pedir una cosa sobre el Kama Sutra hispano? Eso fue un artículo que nos mandó un profesor de literatura sobre un texto Pero eso da para... español del 16, Eso da para un que era, artículo... que era una revista de literatura erótica ¿Del española 16 en del España? 16 en España. ¿No lo dieron en la hoguera? Yo creo que no llegaron a publicarlo y lo encontraron en algún archivo. Y además yo creo que él vivía en Holanda. Y el matrimonio gay o las locas en el ejército, todo esto entra dentro de lo que es el... Bueno, Sí, es que pensamiento actual. nosotros cuando hablamos de sociología en plan fuerte, heavy, no nada de esas cosas así. No, pero la razón práctica se aplica a todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Y el ámbito de la vida cotidiana puede ser cosas tan siniestras como la eutanasia activa o pasiva, o puede ser la insumisión, la objeción de conciencia, el servicio militar obligatorio, la persecución de los homosexuales, la tolerancia, la democracia, los medios de comunicación. Vamos a preparar una cosa sobre el programa de Cristina Tarrega. Eso me interesa muchísimo. No, estaba pensando, es que me ha llegado una suscripción a Claves
a nombre de Cristina y claro, era ella que me ha dado de alta porque se tocan estos temas. Queremos hacer un homenaje específico a algunos de los que han sido y son colaboradores y que han escrito en claves. ¿No sales? Vamos a ver. Bien, hemos visto por este orden, por orden inverso, a don Juan Luis Cebrián, nuestro vicepresidente. Ya nos podemos sentar, ¿no? ¿Y por qué no estoy yo en ese chisme? No lo sé, porque Pues eras si tú de los estás primeros. aquí, si tú ya se está viendo. Sí, pues yo quería A salir ver, ahí. sería una redundancia. Sería una... Hemos visto Humberto Eco, a Vargas Llosa, Guillermo Cabrera, a Carlos Fuentes. unos cuantos. Fusi. A Mario Vargas. Mario Vargas, sí, sí. Falta Victoria Camps. falta Milan Kundera, que es Bueno, otro, una panda feos. otro eminente Rafael Sánchez colaborador, Ferlosio. Rafael Sánchez Ferlosio, Jorge Semprún. También, bueno, ese es el único que es guapetón. Hay colaboradores muy distinguidos. Bueno, y si hemos sacado una lista de personas que han colaborado en Claves y a veces, varias veces, ¿por qué no sacamos una lista de personas que no han colaborado Es con verdad. Claves? Venga. Venga, Nos vamos a alegramos un poquito el ojo. A ver. ¿Por qué no he salido yo en eso? Un momento, el caso de Ana Obregón, ha habido una discusión, una reacción, porque estaba dudoso, porque es bióloga y tiene suficiente background intelectual como para poder escribir en esta revista. Más que background, airbag. Bueno, yo pensé que eran sinónimos. Por ejemplo, no hemos publicado ningún artículo de Cecilia Roth, pero seguramente publicaremos un artículo de su padre, De su padre. que acaba de publicar un libro ahora sobre el diario, las aventuras del diario La Opinión en Argentina. Ajá. Mira. Uno que ha salido, uno cuyo resumen de lectura Que ha editado, Sí. que ha editado Musnik. Musnik, ¿no? Sí. ¿Qué es la casa de citas? Fernando. Que es una... Eso es una una sección, sección, eso es una sección. Yo es que soy muy aficionado a mí me gustan mucho las citas y en fin, me parece que, no sé, me divierte mucho, ¿no? En principio... Le gusta a entonces- usted citar. Sí, me Citar. me excito con frecuencia. Y entonces empezamos al principio con una sección que era que pedíamos a una persona que se retratara a sí mismo por medio de citas. Es decir, no tanto que buscara citas de un autor, sino que él contara sus citas favoritas sobre una serie de aspectos, de tal modo que esa serie de citas fueran como una especie de retrato íntimo, ¿no? Pero luego se nos acabaron las personas que habían leído cosas interesantes, porque claro, había gente que empezaba ya a citar el Kempis y tal. Entonces ya decidimos que eso había que... Y luego hemos empezado a hacer ya sobre autores importantes, ¿no? Entonces una persona que los conozca bien y que haga una antología. Bueno, esto es el número 100, no ha dado tiempo a meter ninguna reflexión sobre el cataclismo político que ha ocurrido en España. Me alegro que me haga usted esa pregunta, señor Pradera, porque en el número 101 va a ir un extenso análisis electoral de José Ignacio Ver sobre las elecciones del 12 de marzo. Eso está muy bien, y que está muy bien que nos lo diga además don Javier Pradera, que es en este momento uno de los personajes más denostados de la prensa. Todo el mundo, salvo un grupo determinado de amigos y lectores, le pone a usted de pipa rabano. ¿Por qué? Bueno, si a mí me pidieran artículos contra mí serían mucho más eficaces, ¿no? No, una de las cosas buenas que tiene la revista es que sobre ella hay división de opiniones. Uno se mete muchísimo con Javier y otro muchísimo conmigo. Está bien. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se meten tanto con usted como analista político y como analista de este proceso electoral, etcétera? ¿Por qué? ¿Que ¿Por qué se meten conmigo? Bueno, no lo sé, pregúntese usted a ellos. Usted Tengo es ni listísimo. ¿Por qué intuye usted que se meten con usted? Venga. Porque no les gustan las cosas que digo. ¿A usted le ha gustado el resultado de las elecciones? Hombre, gustar, lo que se dice gustar, no demasiado. ¿No? Fernando. Nos hubiera gustado menos, quiero decir que menos resultado. Es que ha sido demasiado, más que un resultado, ha sido un resultón. Una cosa es como excesiva todo. Y por un segundo hablar del País Vasco, Fernando.
tiene más remedio. ¿El resultado del País Vasco? Bueno, el resultado del País Vasco, bueno, por lo menos ha indicado lo que muchos estamos diciendo, es decir, que la situación del País Vasco es de una gran pluralidad, que dentro de esa gran pluralidad casi siempre se cuente como se cuente y se hagan los cómputos como se hacen los cómputos los constitucionalistas y los partidarios de, digamos, de una compatibilidad entre ser vasco y ser español, son mayoría y salen siempre las cuentas como mayoría. Pero que, en fin, en cualquier caso, lo que sale en las cuentas es sobre una enorme pluralidad, enorme diversidad. Entonces, bueno, supongo que... En la que anida la violencia, desgraciadamente, de una manera... Bueno, anida a la gente que no le gusta la pluralidad, ¿no? Es decir, el violento, después de todo, lo que quiere es hacer tabula rasa, es homogeneizar a la fuerza a la gente, ¿no? La gente es distinta y el violento lo que quiere es unirlos a todos pues, por la fuerza, ¿no? Yo no me acuerdo cuando estaba en la mili, que siempre tenía un sargento que cuando teníamos que saludar o que hacer lo que sea, decía, a ver, como un solo hombre. Yo decía, pero ¿por qué como un solo hombre si somos 325? Quiero decir, pues haremos como 325 hombres, que es lo que somos. Bueno, pues en el País Vasco hay muchos que están empeñados en que todo se haga como un solo hombre, ¿no? Y si no, por las buenas, por las malas.